Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Kevin y soy parte del equipo de Therapify. A las personas que se conectan por primera vez a nuestras masterclass, les comento que Therapify es una plataforma de terapia psicológica en línea que permite encontrar la estabilidad emocional en tu vida diaria. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Un tema que constantemente está en nuestras mentes, ¿no? Que se manifiesta de distintas maneras, pero al final del día termina con la misma pregunta, que es, ¿por qué me siento así? El tema de hoy trata sobre la culpa y cómo poder eliminarla para alcanzar una vida más plena, ¿sí? Y para guiarnos en esta conversación, el día de hoy estamos muy contentos de tener a la doctora Clelia García, que es experta en terapia familiar sistémica relacional y psicología de la salud. Clelia, bienvenida. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Kevin, por invitarme y mucho gusto de estar con este auditorio tan maravilloso de invitados de Therapify. Buenísimo, sí. Estamos muy emocionados para esta conversación. Va a estar súper interesante. Y bueno, antes de comenzar, los invito a escribir todas sus dudas, todas sus preguntas en el chat. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir leyéndolas y tratar de resolver esas dudas, preguntas que tengan. Y quiero comentarles que al final de esta masterclass les tenemos una sorpresa muy bonita y se los comentaré muy pronto. Así que arrancamos. Bueno, empezamos con esta pregunta, ¿no? ¿De dónde nace la culpa? ¿Cuál es el origen? ¿Y en qué punto esta culpa se vuelve parte de nosotros? Pues bueno, Kevin, es una pregunta muy interesante porque la culpa es un sentimiento negativo que nos embarga, en donde nos genera una sensación de malestar, de una construcción de nuestra identidad, que se va al fondo de nuestra identidad, al yo soy. Entonces, ¿de dónde nace? Hay un autor que se apellidaba Kohlberg, que habla de toda la estructura de la formación de la moral de la persona. Desde que nosotros somos pequeños, desde que nosotros somos niños, nuestros padres y la sociedad que nos rodea, dependiendo de las características de la sociedad en donde estemos, nos van a ir dando las ideas de lo que es el bien y el mal. Poco a poco vamos a ir metiendo en nuestras vidas todos estos conceptos de lo bueno y lo malo. Y entonces vamos a generar como un panorama global de características que nos ligan a factores opuestos, o el bien o el mal. Todo aquello que no es bueno es malo. Y entonces, cuando no tenemos una clara definición de puntos, a lo mejor intermedios, que vengan entre ellos, y yo cometo un acto en donde ese acto, por él mismo, a mí me lo autocatalogué como malo, entonces me siento mal por haberlo realizado, me siento culpable. Siento que cometí una infracción, ¿no? a mis principios más básicos y más profundos. Y al no poderlo identificar y catalogar de una manera adecuada, lo convierto en culpa, en esa sensación negativa de mal, de daño, y me lo guardo. Y esa es la construcción de mi culpa. ¿De qué actos estamos hablando? Pues de todos aquellos con los que nos formaron, ¿no? ¿Qué cosa era buena y qué cosa era mala? El mentir, el fumar, el tomarte una copa, el enojarte,
el ser inadecuado, el reírte cuando no debías de reír. O sea, hay una gran cantidad de elementos que dependiendo del momento de nuestra formación, nosotros los asumimos como buenos o como malos. Y se nos califican en algún momento como buenos y como malos. Y ahí es donde están haciendo esta sensación, esta emoción, esta percepción de culpa en el día a día de lo que vamos haciendo. Hay veces que contestamos incluso mal, ¿no? Estoy ansioso o estoy desesperado por algo y contesto feo y luego tengo esa sensación desagradable que no me deja estar en paz conmigo. Me construí una culpa. ¿Sí? Entonces, digamos, estamos hablando de una preconfiguración o una configuración desde que somos niños, ¿no? Desde que somos niños creamos este parámetro de lo que está bien y mal y a partir de eso seleccionamos estas emociones y decimos, ok, esto va en la bolsa lo bueno, esto va en la bolsa lo malo y por ende siento X culpa por tal acción. Y por ende, si esto es bueno o si esto es malo, yo soy bueno o yo soy malo, porque me lo atribuyo. Además de conocer la acción, cuando hablamos de culpa, es una acción atribuida a mí, a mi identidad, a algo que me convierte en bueno o malo. Perfecto, perfecto. Y bueno, con eso pasamos a la siguiente pregunta que es, ¿cómo se expresa finalmente este sentimiento en nosotros? ¿No? Sabemos que existe una tasa muy alta de personas con ansiedad alta, posible depresión, y al final del día, la culpa, ¿cómo se manifiesta en nuestro día a día, con nuestras relaciones? ¿Cómo actúa la culpa en nosotros? Pues la vamos a manifestar de muchísimas maneras. La culpa es como el monstruo de las 100 cabezas, ¿no? Va a ir sacando una forma dependiendo de cómo nosotros nos manifestemos ante el mundo. Como puede ser que sea algo que me genera tanta vergüenza que lo mando como para atrás a la trastienda de la conciencia y no quiero ni tocarlo, ni quiero que salga y voy por la vida como sin querer asumir ninguna situación que me ligue a una realidad que no me gusta, como puede ser que viva con esa sensación de arrepentimiento y manifiesto esta culpa con este arrepentimiento, con esta necesidad de pedir perdón, con esta necesidad continua de ser expiado de ese mal que yo cometí. Y entonces voy expresando o voy haciendo patente este sentimiento a través de mis actos, a través de actos compensatorios a esa culpa. Como puede ser que me deprima porque me etiqueto en la figura de el que ya no tiene salvación, del que hizo algo muy malo y no hay nada que pueda remediarlo, como puede ser que me etiquete en el papel del malo. Y entonces, como soy malo, pues ahora sí voy a ser malo, malo de a de veras, ¿no? Y voy guardándome y voy mordiendo esa culpa con rabia y con resentimiento. O voy siendo sumiso y me voy arrastrando por la vida ante los demás con la solicitud de que me perdonen o con el deseo de que a través de actos de sumisión pueda yo ser aceptado a pesar de lo malo que soy. Porque puedo sentirme un ser completamente malo y
y desastroso y poco merecedor. Y entonces puedo ir por la vida también cometiendo o haciendo, generando actos de sumisión extrema, porque como lo que yo me merezco es muy malo, puedo generar ese sentimiento de agradecimiento de que alguien pudiera llegar a aceptarme y a quererme con todo y lo malo que soy. Exacto, entonces creo que estamos hablando de posiblemente un cambio brusco hasta de personalidad, ¿no? De actitud, ¿no? Sí. Cómo la culpa te puede llevar a convertirte en una persona que al final del día no eres ni quieres, ¿no? Por ejemplo, tolerar cosas que no debes tolerar, aguantar cosas que no deberían ser, entre otras cosas, ¿no? Llevas a tu personalidad te empieza a mutar, a cambiar un poquito, ¿no? Por este sentimiento de culpa. Claro, puede mutar un poquito o puede mutar muchísimo, ¿no? Y vivo con ese arrepentimiento y con esa necesidad de castigo incluso, ¿no? Merezco ser castigado, merezco expiar esta culpa, no merezco un perdón, no merezco nada en la vida. Y entonces puedo desprenderme absolutamente de todo y caer en este sentimiento profundo de desesperanza ante cualquier cosa, o puedo ir mendigando por la vida algún tipo de reconocimiento, ¿no? Y cuántas veces vemos personas que por haberse sentido culpables siguen buscando y buscando el reconocimiento y la aceptación de otros, cuando en realidad lo único que están arrastrando es un sentimiento, ¿no? Que a lo mejor únicamente ellos se lo formaron y ni siquiera fueron etiquetados por otros, ni siquiera fueron etiquetados por su sociedad, sino que es una concepción de autoconcepto del Ujú, soy malo, ¿no? ujú, ujú. Eh, y bueno, la siguiente pregunta es muy relacionada a lo que estamos hablando, ¿no? Finalmente, ¿qué podría acompañar este sentimiento adicional a lo que mencionas? Se pueden generar otros sentimientos mucho más contaminados, mucho más potentes que podrían inclusive empeorar la calidad de tu vida. O sea, la culpa puede desencadenar qué otras cosas más graves o qué otras cosas posiblemente en tu vida, ¿no? Muchísimas, muchísimas cosas. Y aquí también es como la invitación al auditorio que aporten si alguna vez han tenido estos sentimientos y estas situaciones que les acompañan al sentimiento de culpa. Pero una de las cosas que vemos, por ejemplo, es cómo puede ir ligado a la ingesta del alcohol. Cometí un acto que yo consideré inadecuado o que me hizo sentir mal. Y entonces la manera como yo acallo dentro de mí esas voces y ese reclamo interno del acto malo que cometí, y bebo para olvidarlo y bebo para poderlo sacar de mí, dejar de sentir esto, ¿no? Y en algún momento puede ser que esta sensación de descontento me lleve a generar como respuesta de defensa una acción violenta, ¿no? Y entonces volcarme contra el otro por ese mismo sentimiento malo relacionado conmigo. Ujú. Entonces, me puede llevar a una enorme gama de condiciones, me puede llevar a abandonar mi entorno familiar. Soy el malo, no merezco, soy la oveja negra de la familia, no merezco estar ahí. Abandono a mis amigos, me porté mal, hice algo malo dentro de mi grupo de amigos y entonces no merezco. Hice algo malo con mi grupo
social en general, en mi persona, algo que la sociedad etiquetaba como malo. De repente tenemos condiciones sociales muy rígidas y el expresarme como una parte diferente de mi sociedad me hace sentir terriblemente culpable y yo solito me aíslo y me expulso de mi sistema social. Y a veces prefiero vivir en esta ignominia, ¿no? Y en este abandono y en este exilio a afrontar y a identificar esta emoción y, y esta posición en la que mi sentimiento de culpa me da frente a mi grupo de personas. Ok, ok. Y bueno, un poquito una pregunta del lado positivo, ¿no? Que es, al final del día, ¿cómo podría contrarrestar este sentimiento de culpa que llevo semanas, meses, años, que anda en mi cabeza, que ejecuta ciertas acciones en mi vida diaria? ¿Qué herramientas, qué podría hacer para contrarrestar esta situación que uno tiene con la culpa, ¿no? Pues, bueno, una de las maneras más automáticas, digamos, que tenemos de contrarrestar el sentimiento de culpa es el arrepentimiento. El arrepentimiento y la búsqueda del perdón nos lleva a contrarrestar la emoción o el sentimiento negativo de culpa. Sin embargo, el nada más generar esta posición de arrepentimiento no me reconstruye una nueva realidad. Lo único que hago es como formar parte del reconocimiento, ¿no? Y entonces aquí es donde entraría una nueva posición de identificar la culpa, cómo me lleva al arrepentimiento, y el pago por el arrepentimiento es la purgación de esa culpa, ¿no? A lo mejor generar algún acto no necesariamente relacionado con el acto que me hizo sentir culpable. Pero cuando yo puedo desglosar, analizar, partir en pedacitos esa culpa y buscar una posición, un posicionamiento dentro de este sentimiento, yo podría buscar la manera de asumir una responsabilidad sobre el acto cometido. Y entonces identifico que cuando yo estoy hablando de culpa, estoy hablando de la inserción en mi identidad de un soy malo. Y cuando yo identifico el acto que me llevó a este sentimiento de culpa y veo que fue un acto, no fue una condición pensada para hacer el mal, sencillamente fue un acto que por alguna causa tuvo un resultado negativo. Entonces, puedo asumir la responsabilidad sobre mi acto. Y cuando yo asumo la responsabilidad sobre mi acto, yo puedo encontrar la manera de contrarrestarlo. Me siento muy culpable porque quebré el jarrón preferido de la familia, porque era la herencia de X, y me siento culpable. Ya me dijeron que era yo muy malo, que era yo muy torpe, que era yo muy tonto, y entonces, ¿qué puedo hacer con ello? O me quedo con el sentimiento de que soy malo, de que soy torpe y de que soy tonto, y me voy llorando. Y entonces, no tengo modo de recuperar eso, o barro con cuidado los pedazos, los trato de reconstruir, los trato de pegar, y pasado el tiempo posiblemente hasta vuelva a comprar un jarrón en donde pueda yo recuperar hasta donde sea posible el daño.
o decir, eso que hice no lo puedo recuperar para ti, pero puedo recuperar otras cosas que también tienen una connotación positiva y que también pueden hacerte bien, ¿no? Y así puedo ir recuperando cosas en mi vida cuando yo he cometido actos que me llevan a sentir culpable. Buenísimo. Acá tenemos una pregunta y dice, mi hijo de 12 años se siente culpable de todo. ¿Cómo hace para que no se sienta de esa manera? Pues aquí es como identificar de qué sienten culpa. Normalmente, de manera natural, los niños son egocentristas. Ellos crecen sintiendo que todo el mundo gira a su alrededor y que todo el mundo está al pendiente de ellos y todo el mundo está viendo lo que ellos están haciendo. Entonces, aquí habría que identificar el contexto de este niño y entonces irle quitando esa sensación de que él tiene que ver directamente con todo. Cuando él se sienta culpable de algo, abordarle directamente la condición, buscar reconocerla y entonces atribuirle lo que sea atribuible específicamente a él y lo que no es atribuible a él, deslindarlo. Voy a poner un ejemplo. Si los papás se pelean, los niños se sienten culpables, porque ellos sienten que el mundo gira alrededor de ellos y entonces como ellos no hicieron la tarea o se pelearon con un compañero o se les quebró el vaso del agua donde estaban comiendo, entonces generaron un momento de disconfort a su alrededor. Y entonces cuando surge algún problema a su alrededor, dicen, es que yo tuve que ver con este problema. Y entonces hay que desvincular cada vez que sucede algo y que sea atribuible a él, el porcentaje que sea atribuible a él, asumirlo como responsabilidad, ¿no? Y el porcentaje que no es atribuible a él, decirle, no te preocupes, la vida así es, las cosas van a ir cambiando y tú no puedes hacer nada para que esto mejore o empeore en relación a este suceso específico. Tú haces cosas positivas todo el tiempo, como darme cariño, como darme tu risa y acentuarle las cosas positivas que sí hace. Ahí habría que ver, culpable dice en todo, pues ¿qué es todo? ¿No? ¿Cómo es que él se está atribuyendo todo? Y entonces, ¿cómo es que él está llevando todo el foco de atención? ¿Qué carga tan pesada? Y justo acá también tenemos una segunda pregunta muy relacionada al contexto que estamos viviendo con el COVID, ¿no? Eh, Acá hay una segunda pregunta que dice, en la situación actual de la pandemia, mucha gente siente culpa porque su familia falleció en un hospital y no quería ser hospitalizada. ¿Cómo ayudar a alguien en esa situación? Pues lo primero es decirles, lo siento mucho, ¿no? Clelia, ponente en esta masterclass, decirte a ti, siento mucho que estés pasando por esta situación, siento mucho la muerte de tu familiar, me apena profundamente tu sufrimiento. Pero tenemos todo un equipaje de normatividad a nuestro lado y tenemos todo un equipaje de condiciones que hacen que una situación sea más o menos peligrosa. Cuando una persona, y en este caso los enfermos de COVID, es hospitalizado porque tiene una esperanza, porque esa esperanza es por lo que se le lleva al hospital. Porque si estuviéramos hablando de un enfermo completamente desahuciado,
no se sugeriría recibirlo en un hospital. Entonces, la culpa se debe de modular de acuerdo a esta condición. Si tú llevaste a tu familiar a ser hospitalizado, aunque él no quisiera, pues nadie quiere irse al hospital. Todo el mundo tenemos miedo de que si nos vamos al hospital, pues nos va a ir peor, ¿no? Porque a veces tenemos esa experiencia. Pero en este caso es una indicación de salubridad en donde se protege a la familia, porque la familia deja de tener ese contacto con esta persona y se protege a la familia de el sentimiento doble de culpa de que se te muera en tus manos también sin que puedas hacer nada, que es otro échate encima, porque vas a sentir culpa por haberlo llevado, pero también vas a sentir culpa si él se hubiera quedado en el hubiera. Si yo lo hubiera dejado en casa, yo me estaría sintiendo culpable de que no hubiera tenido la atención adecuada y con esto la esperanza de vida. Él fallece en un medio hospitalario. No te preocupes porque él no quería haberse ido. Tú hiciste lo que tenías que hacer con la convicción de que le podías haber ofrecido lo mejor que tenías en las manos en ese momento. Y lo mejor que tenías en las manos en ese momento era entregarlo a un sistema de salud para que el sistema de salud tratara de hacerlo mejor por él. Entonces, libérate de esa condición. Hay que asumir la responsabilidad de que se hizo lo mejor que se pudo hacer en el momento en que lo pudiste hacer. Si tú hubieras sido un médico especialista, que lo hubieras podido tener canalizado en tu casa y que lo pudieras haber tenido intubado en tu casa con un respirador, lo hubieras hecho. Pero no tenías esa opción. Y si te hubieras negado a haberlo hospitalizado, te estaría molestando esta culpa ahora de no haber hecho lo que debías de haber hecho de acuerdo a la situación. De repente son condiciones de vida que nos meten como en una paradoja, ¿no? Como en un callejón sin salida. Si te vas para un lado malo, si te vas para el otro lado malo, no hay un punto bueno. Y no hay un punto bueno porque desgraciadamente nuestro ser amado falleció. Y entonces queremos sentirnos culpables de algo porque es como una forma de tratar de compensar ese dolor. Es más fácil atribuirme yo una culpa que dejarlo a la deriva esta sensación. Esta condición que nos hace que nos atribuyamos algo o que lo dejemos a la deriva, en psicología se llama locus de control. Es quien puede tener el control de la situación. Cuando yo dejo el control de la situación al exterior, es un locus de control externo. Entonces, como tú lo dejaste al exterior, dices, posiblemente si yo lo hubiera dejado aquí, él se hubiera sentido mejor con este locus de control interno. Pero lo que la situación ameritaba era que él estuviera en las manos de quien en su momento le podía ofrecer una esperanza de vida. Y yo estoy segura que tú a eso le apostaste, a que alguien le ofreciera una esperanza. Desgraciadamente, la línea o las riendas entre la vida y la muerte no las tenemos nosotros. No te atribuyas cosas que no son para ti. La línea de la vida y la muerte no es para ti. Seguramente, aunque no quería ser hospitalizado, se fue sabiendo que fue hospitalizado porque buscaban cuidarlo. Perfecto, vamos a seguir con los subtemas y vamos a ir incorporando esas preguntas que tienen los oyentes que están súper buenas. El siguiente punto es, ¿cuáles son los eventos que más frecuentemente me generan culpa?
en qué situaciones, en qué momentos es donde la culpa está a flor de piel, ¿no? Pues claro, todo aquello, y volvemos a esta definición de locus de control, todo aquello en donde yo quiero tener el control y de repente se me sale de mi control, ¿no? ¿Dónde siento culpa? Aquello que lo dejé y se me fue de las manos dentro de lo que mi marco moral me daba. Si es un adolescente que se alcoholizó, el perder la noción de lo que pasó, ¿no? Y luego decimos, tiene una cruda moral, ¿no? Amaneció con cruda moral. Pues precisamente esta cruda moral es la culpa de esto que se me fue de control, de que no sé cómo actué o me porté ridículo y me siento mal conmigo mismo. Cuando me desboco dejo desbocada mi ira y a lo mejor insulto a mis mayores, a mis padres, a los abuelos, digo cosas de las que después me arrepiento. Esta ira desbocada me lleva a sentir culpa. Genero acciones de las que después me arrepiento, como estar en un momento de desesperación, a lo mejor de prisa intensa, y le doy un jalón a mi hijo o aviento demasiado bruscamente a mi mascota y me genera culpa, ¿no? Ujú. Cuando, cuando toda esta acumulación, que posiblemente son pequeñas cosas, pero que tienen una connotación negativa, yo las voy guardando en mi equipaje de correcto, incorrecto, correcto, incorrecto. Y entonces cuando tengo el momento de regresar la cinta y de recapacitar en mi acción, me siento muy mal en relación a lo que hice porque se me fue de mi control. Entonces me siento culpable. Y como puedo tener culpas chiquitas, chiquitas del día a día, de, uy, se me olvidó dejarle su pago a la señora que hace el aseo. Uy, pobrecita, qué mal me siento, ¿no? Y me siento muy culpable porque la dejé sin dinero el resto de la semana. A culpas inmensas, en donde está de por medio a lo mejor la vida de alguien, la seguridad de alguien, o haber Ujú. cometido un acto extremo, ¿no? Ujú, ujú. Aquí con los oyentes tenemos unas preguntas muy interesantes eh, y voy a tratar de relacionarlas con los temas que estamos conversando. Y acá hay una que dice, ¿cuáles podrían ser los síntomas de vivir con culpa? Es decir, ¿cómo sé yo que realmente estoy viviendo una vida con culpa? ¿Cómo me doy cuenta? ¿No? ¿Cómo sé que eso no es genuino, o sea, no es mío, que reacciono así porque así soy yo? O sea, ¿cómo realmente sé que la culpa ya está en mí y en mis acciones diarias? Claro, es, es una pregunta interesante porque te lleva a reflexionar y tú, Kevin, dijiste una palabra muy, muy acertada, muy atinada, lo genuino, ¿no? ¿Qué tan genuinamente me siento bien en mi día a día? ¿Qué tan genuinamente amo a los que tengo a mi alrededor por el simple placer de amarlos? Y cuando me responden con un pequeño desprecio o gran desprecio, pensando, por ejemplo, en los que pudimos haber tenido hijos adolescentes, ¿no? Que los adolescentes siempre tienen palabras de desprecio para los mayores. ¿Qué tanto esa palabra de desprecio o esa reacción del otro, yo me la pongo y me hace sentir mal? Y entonces genero algo para compensarlo. ¿Sí? ¿Qué tanto voy arrastrando este pago, este pago de agradecimientos atrasados de algo? Ujú, Es que yo
no hice tal cosa o yo no fui buen hijo y entonces ahora tengo que compensarlo o sí, ¿por Claro, qué yo qué hice? digamos cuando constantemente sientes que hay un intercambio de por medio. O sea, tu mente de manera automática está pensando, eh, necesito ejecutar un intercambio en toda En acción. Ahí es donde penitencia. claramente la culpa ya La está. culpa se relaciona con la Ajá, penitencia. Entonces, ujú, ¿cuál es la penitencia? claro. ¿Sí? Y es Ujú, bien interesante porque a veces, pues somos penitentes por la vida y vamos por la vida victimizándonos y somos las víctimas de una vida de culpabilidad. Y esa vida de culpabilidad me hace sentir tan mal que soy una víctima de mis propios actos y de mis propias culpas. ujú, Y no ujú, soy merecedor de nada. exacto. Acá tenemos una pregunta muy buena porque la culpa es de, digamos, no necesariamente se origina de uno mismo, podría originarse de un tercero. Y la pregunta viene y dice, ¿qué hacer cuando los hijos te culpan por el abandono del padre? Y ponen entre paréntesis que la decisión fue del padre de abandonar, digamos, el hogar. ¿Qué Sí, hacer en ese caso? pues fíjate que en efecto es una pregunta muy interesante y que trae un trasfondo enorme, porque en esta situación la culpa es la que menos debe de mediar, es la que menos debe de estar en medio. Y aquí vamos a ubicar que los hijos se están posicionando en una situación de managers de la familia, Mm, en donde si la cosa va mal, alguien tiene la culpa. ¿Y dónde está la responsabilidad de ellos de tener una buena vida? ¿No? Si un padre se va o si una pareja tiene problemas y se separa, es bronca de la pareja. Si ese padre abandonó, es bronca del padre. Si esa madre se quedó a hacer frente con todo el problemón de una familia, ella está asumiendo una responsabilidad. Y estos hijos que no quieren tener un control interno de sus actos y una responsabilidad sobre sus actos y la responsabilidad de ser felices dentro de esa familia que por la decisión de un tercero está en esa condición, pero ellos no quieren responsabilizarse de la parte que le tocan, entonces le avientan la culpa como papa caliente a mamá. ¿Me explico? ujú, Entonces, ¿qué sucede? Son unos hijos que no quieren responsabilizarse de la parte que les toca de formar una familia, ujú, porque parte de la familia, la responsabilidad es de ellos, porque ellos son parte de un equipo. ujú. Y si un equipo funciona, funciona porque funcionan todos sus elementos. Y si un elemento se fue, el equipo no tiene por qué dejar de funcionar. Como cuando en un partido de fútbol sacan a un jugador. Si todo el triunfo del partido se lo atribuían al jugador que quedó fuera, ¿no? No están asumiendo responsabilidades. Sí, está clarísimo, ¿no? Porque al final del día el niño en su mundo o en su realidad solo quiere una familia normal y realmente, bueno, el término normal también es relativo, ¿no? Pero bueno, quieren una familia, digamos, eh, Tradicional, como ven en sus series, en sus películas, como se fantasean, ¿no? La familia perfecta. Y como no reciben eso, buscan de alguna manera eh, este descargo en forma de culpa y ahí viene la bola de nieve porque la mamá acepta la culpa y se genera todo este lío, se ¿no? aceptó la culpa, ¿no? Yo me Ujú, siento responsable de que me peleé con papá. Pero, pues sí, pero una cosa es que yo me peleé con papá como pareja y otra cosa es que ese papá se desentienda de los hijos como papá. exacto.
Eso no me toca a mí, ¿no? A mí me toca y yo asumo la responsabilidad de mi relación de pareja, pero de que ese papá se quiera hacer o no hacer responsable de sus hijos y él se vaya, no me toca a mí. Y Y hay un punto, perdón, Clelia, sí, justo, sí, sí. perdón por Es cortarte, pero ahí hay un punto muy importante interesante. también va de la mano el nivel de madurez del niño para entender que él no es el manager, ¿no? Que debe aceptar Claro. la familia como es y esa aceptación es donde ya la culpa va a desaparecer, ¿no? Entonces también va de la mano un poco con la madurez del niño, ¿no? Puede ser un Ahí, niño de 5 años, claro. uno de 18, también Va, varía. va a depender, claro, y que generalmente o frecuentemente vemos este tipo de actitudes con los adolescentes. Ujú. Los adolescentes son los que en su momento, como todavía carecen de esta madurez, avientan la papa caliente, ¿no? El niño pequeño no se da cuenta, no alcanza a Ujú. generar esta construcción. Pero el adolescente, dependiendo de cómo se le haya vendido la idea del abandono, de la lejanía de papá, entonces es el que trata de culpar a alguien. O sea, ¿por qué yo, si mi vida tenía que ser perfecta? No, pues de todos modos no iba a ser perfecta, pero trata de culpar a alguien. Y si mamá les compra la culpa, entonces es Claro, dejarles la puerta abierta para que estén exacto, culpabilizando. Si exacto. lo aceptó la primera vez, van a seguir culpabilizando porque ya aprendieron el camino y además es un camino que les puede generar eh, producto, ¿no? Les puede generar pago, porque como mamá se siente culpable, va a hacer cosas para compensarlos. Exacto. Y entonces, ahí empezamos con un juego de dinámicas bien Ujú, interesante. ujú. Así que yo lo que le recomendaría es, vaya a terapia familiar. Busque terapia y en terapia con un terapeuta familiar, aunque nada más usted esté en la sesión, haciendo usted un cambio, cambia la familia, ¿no? Es como un efecto mariposa. Buenísimo. Seguimos con los temitas. Y acá tenemos un tema súper bueno, ¿no? Que es, ¿puede la culpa nublarme la razón? ¿Me puede ocasionar que ejecute actos que en realidad no quiero llevar a cabo? Lo que conversamos hace unos minutos, ¿no? ¿Puede ocasionarme actos poco genuinos a mí? ¿Puedo hacer cosas que realmente no quiero? Eh, Puedo tratar de compensar incluso con cosas que me van a hacer sentir más mal, porque puedo tratar de hacer cosas que van incluso en contra de mi propio principio moral, ¿no? Me Ujú, siento culpable porque el novio no me quiere o no lo acompañé y él lloró y me dice, y entonces voy a hacer algo que no quiero hacer para compensar lo mala que fui. O puedo sentirme tan mal que incluso me lleva a ideas de una desesperanza absoluta de querer perder la vida. ujú. Puede nublarme absolutamente la razón o puedo sentirme muy culpable y abandonar a la familia. Porque también, ¿qué, pasa, qué cosa pasa conmigo que no puedo enfrentar un problema de cara y prefiero irme y prefiero no ver, ¿no? Como los caballos de las carriolas de caballos con tapojos y mejor me voy derecho para otro lado para no involucrarme en algo que me haga sentir culpa, que el sentimiento de culpa es un sentimiento irremediable, con una posición de purgación, en lugar de asumir la responsabilidad y enfrentarlo de cara con actitudes responsables, con un locus de control interno. Ujú, ujú. Em, y acá hay una pregunta de un oyente que nuevamente es algo, parte de algo muy básico, ¿no? De algo cotidiano que igual te puede afectar profundamente, que es, me genera mucha culpa decirle que no a los demás. Y muchas veces hago cosas que no quiero hacer para no sentir ese sentimiento. ¿Cómo podría trabajar en eso?
Completamente correcto, porque cuando nos forman, y volvemos al principio de esta charla que hablábamos de toda la construcción moral, nos forman a veces como niños perfectos, que tenemos que hacer lo que nos dicen los papás, que tenemos que decir que sí, que tenemos que comernos todo lo que está en el plato, que todo el tiempo van a dirigirnos y no vamos a tomar nuestras propias decisiones, sino que vamos a ejecutar la decisión de un tercero. Y entonces aquí mezclamos esta condición de lo que es poner límites sanos, límites saludables y la sensación de lo que es el hecho de poder decir que no sin transformarme en alguien indeseable para el otro porque no lo quiere hacer. No sé, hazme un mandado, decimos en México, ¿no? Niño, ve a la tienda y cómprame 5 pesos de azúcar. Ay, mamá, en este momento no. Un niño no lo hace. No lo hace porque mamá se va a enojar, porque mamá se va a molestar y porque le va a decir, te estoy diciendo que lo hagas. Y si no lo haces, eres un niño malo y que no obedece. Eres desobediente, ¿sí? Entonces, yo puedo aprender a que para llevar la vida bien tengo que decir que sí. Y que a veces tengo que irme por encima de mis propias necesidades para ver las necesidades del otro, porque son más importantes las necesidades del otro por sobre las mías. Y entonces llega el momento en que no sé poner límites en mi vida. La gente va a estar opinando en mi vida, la gente se va a estar metiendo conmigo, la gente va a estar, ya sea parte de mi familia o gente al exterior de la familia, y me van a estar sobreexigiendo. Y como yo tengo esa necesidad arcaica, esa necesidad infantil, de estar bien con los demás y de que vean que soy bueno y que soy obediente, digo que sí. Y me meto en problemones, porque me da vergüenza decir que no. Y esta vergüenza guarda relación con culpa. Una de las consecuencias de la culpa es la vergüenza. Si yo digo que no, me voy a sentir avergonzado. Me da vergüenza ser malo, entonces prefiero decir que sí. Sí. Y aquí sería pues trabajar sobre él mismo y trabajar sobre sus puntos de fortaleza y aprender a ponerle límites claros y saludables con las personas. Decir que no, no es malo. Decir que no es un privilegio. Es como cerrar la puerta para que no se esté metiendo todo mundo a mi casa, a mi alma, ¿no? La verdad que mientras que conversamos, reflexiono un poco y realmente la clave de todo es la manera como criamos a esa persona desde niño, ¿no? Si utilizamos métodos tradicionales, populares, de tal cual como mencionabas, ¿no? No hagas esto porque es un niño malo, haz esto porque si eres bueno, etcétera, etcétera. Los vamos condicionando inconscientemente de una manera tremenda que en la vida de adultos puede desencadenar en algo. Tiene repercusiones. Exacto. Y es que ligamos el amor con la responsabilidad, con la construcción moral. Entonces, el hecho de que yo haya quebrado un plato no quiere decir que sea malo. El hecho de que yo haya tomado una decisión sobre una acción no quiere decir que sea mala, quiere decir que no lo supe hacer. Me imagino un niño que va a una tienda
y toma un dulce a escondidas porque sabe a lo mejor que no se lo van a comprar. Y cuando llega a casa, luce el dulce que tomó a escondidas. Entonces, en muchas ocasiones nosotros le decimos, ay, es que eres un malo, eres un ratero, ¿cómo voy a creer? Qué vergüenza. Y entonces es sobre la identidad. Eres malo, eres ratero, qué vergüenza que tú seas así, que sepan que eres mi hijo, que te robaste algo. A irnos sobre la acción. ¿Por qué tomaste este dulce? Es que tenía ganas. ¿Y por qué no me lo pediste? Porque sabía que no me lo ibas a comprar. Estoy de acuerdo. Entonces, claro. ¿sí? El irlo haciendo que asuma su responsabilidad. O sea, el acto que hiciste estuvo mal. Ese acto, no tú. Ese acto es inadecuado. ¿Qué te parece si lo hacemos de la manera correcta? Vamos a la tienda, te vuelves el dulce, pides una disculpa por haberlo tomado sin decir nada y entonces te pones de acuerdo con la vendedora del dulce para pagárselo. Exacto, exacto. O sea, me queda súper claro que hay un tema de identidad y del acto. Y generalmente, cuando los papás o las personas quieren corregir algo, a veces actúan en la identidad y eso está dañando a la persona en sí y deberían realmente actuar en la acción, en el En la acto, acción. corregir el acto, no dañar ni involucrar a la identidad de ese niño, de esa persona, Claro, ¿no? porque finalmente la persona es buena y es maravillosa y es un Exacto. principio aristotélico, ¿no? El hombre es bueno por naturaleza. Perfecto, perfecto. Vamos a seguir con los temitas que tenemos aquí. La siguiente pregunta es, ¿solo es cuestión de afrontar la culpa? ¿Quién me puede ayudar con la culpa? Es decir, ok, tengo la culpa, la veo a los ojos, la tengo identificada, ok, ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago que ya la tengo al frente mío? ¿Qué hago? Ya tienes la mitad del camino recorrido. Ya identificaste que te sientes mal, ya identificaste que son culpas y ya identificaste que algo se tiene que hacer. Si tú no lo has podido manejar solo, ve a un proceso terapéutico. Seguramente un terapeuta va a trabajar sobre esos factores muy específicos que te generaron una sensación de culpa y te va a ayudar a que los conviertas en responsabilidades y en actos pensados y meditados. Y entonces trabajamos límites, trabajamos locus de control, trabajamos la identidad. Yo no soy malo. Yo cometo actos a veces irresponsables. Y entonces me voy hacia el sentarme y el ubicar la responsabilidad que me liga y las consecuencias de mi responsabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿quién te puede ayudar? Te puedes ayudar tú mismo porque ya tienes el camino, la mitad recorrido, y en su momento un psicoterapeuta que te dé la mano nada más para que tú puedas terminar de hacer ese camino. Ujú. Y ya llegando al último punto de esta masterclass, es finalmente, ¿cuál es el secreto para olvidarme de todo y volver a comenzar? ¿Existe un secreto? Por supuesto que no. Los seres humanos no es como que nos aplican el botón del reset y nos renovamos y perdimos toda la información. La memoria está hecha como un privilegio de la naturaleza para salvarnos la vida. El no olvidar significa generar una experiencia y a partir de las experiencias aprender y a partir de las experiencias salvar nuestra vida en nuevos actos razonados y pensados porque ya tuvimos una primera exposición a ello. ¿Sí? Y entonces el secreto es poder recuperar mi experiencia, trabajar sobre mi experiencia, que mi experiencia me genere un aprendizaje y ahora volver a empezar, claro que sí, pero con este aprendizaje renovado, con esta reestructura de mi ser, con este reubicarme en la persona que yo soy y que merezco ser.
con lo que merezco tener a futuro. Sí. Buenísimo, buenísimo. Sí, realmente no existe un secreto que nos puede, digamos, solucionar de un día para el otro este tema tan complejo, ¿no? Y ahora quisiera pasar, hemos recopilado varias preguntas, pero quisiera mandar unas cuantas más. Nos quedan unos cuantos minutitos para poder rescatarlas. Esta pregunta es muy similar a unas que hicimos, que es cómo manejar los sentimientos que la culpa generan, cómo aliviar esa depresión que genera la culpa en mí. Primero, identificar culpa de qué. Esa culpa en realidad es por algo que tú hiciste en realidad o por algo que creíste hacer. Porque puede ser que yo me sienta mal porque me porté mal con mi padre o con mi madre. Y la pregunta sería, ¿y quién no se porta mal con sus padres? Todo mundo torcemos la cara y todo mundo volteamos los ojos y todo mundo en voz alta o en voz baja decimos algo negativo de una orden que se nos dio, ¿no? Entonces, aquí sería como identificar cuál es ese acto que te genera culpa. Y si en realidad ese acto que te genera culpa, y aquí hago esta connotación, esta notación, porque es como muy importante. Hiciste o tuviste esa acción de manera voluntaria, sabiendo que ibas a dañar al otro, sabiendo que el otro iba a salir gravemente afectado. Y entonces, por eso, cometiste esa acción, porque normalmente nosotros cometemos acciones, pero son acciones que no van ligadas a una situación voluntaria de daño, pero que finalmente dañaron, pero que no era nuestra intención. Y entonces aquí nos vamos sobre la intención. ¿Tú hiciste algo intencional? Bueno, de la misma manera como lo hiciste intencional, entonces a lo mejor habrá que buscarlo y recuperarlo y decir, hice esto intencional y afrontarlo, ¿no? No lo hiciste intencional y lo único que te queda es la idea de que pudiste en un supuesto haber dañado, porque tu estructura moral eso te dice, aquí habría que hacer un replanteamiento de si tú estás ubicando algo que en realidad existió o que es nada más un producto de tu imaginario. Uh-huh. Ok, perfecto. Y tenemos ya la última pregunta, porque ya estamos con la hora, que es, ¿cómo trascender de un sentimiento negativo y pasivo de culpa a algo más activo, como solucionar el daño o cambiar a una aceptación personal? Aquí con la misma pregunta me dan la respuesta. ¿Cómo recuperar el daño? Es, ¿qué daño generé? ¿Cómo lo tomo? ¿Y cómo lo retransformo? Me voy a ir a un ejemplo muy coloquial. Si yo tengo una planta y le dejé de poner agua y la planta se secó por completo y ya se murió, me puedo sentir culpable. Fue una vida de un ser vivo que era una planta y que murió porque yo no le eché agua. ¿Qué puedo hacer? Ahora es, ¿qué puedo hacer a partir de la experiencia de un acto? Pues, si tengo una nueva planta, cuidarla, asumir la responsabilidad de cuidar un ser vivo. O si no voy a estar dispuesto a cuidarla, entonces no voy a tener una nueva planta. Pero tengo que asumir la responsabilidad del acto. Y si mi planta no murió
Entonces le voy a echar agua, pero me voy a sentir culpable porque se le cayeron todas sus hojitas y nada más le quedó un pequeño retoño. Pues sí, pero qué padre, no te sientas culpable porque hubo algo que salvar. Y entonces habrá que trabajar directamente sobre el salvar y replantearte cuál es tu postura en este mundo. Y tu postura, si está en el sentir y sentir esta emoción oculta e inestable, o tu postura está en el hacer y ahora voy a hacer cosas de las que pueda yo recuperar la cosecha de mis propios actos de manera positiva. Buenísimo, Clelia. Con esa pregunta cerramos la masterclass del día de hoy. Y bueno, quería agradecerte por estar con nosotros hoy día y el expertise brindado, ¿no? ¿Quisieras dar un último mensaje para ya cerrar? Pues nada más asumir responsabilidades, sentirse bien, vivir bonito y no se les olvide que cuando a veces sentimos muy oscuro el camino, siempre habrá alguien tendiéndonos la mano para que podamos salir de nuestro propio hueco. Y esos son los psicoterapeutas. Buenísimo, perfecto. Y bueno, para finalizar, quiero comentarles la sorpresita que les comenté al inicio, y se trata de este cupón del 15% de descuento para la primera cita. Y espero que realmente esta masterclass haya permitido generar cierta reflexión, ¿no?, en nuestras vidas y poder identificar finalmente esa culpa y a partir de ahora enfrentarla desde otra perspectiva. Eso es lo más importante. Invito a continuar este proceso de búsqueda y estabilidad emocional en nuestra plataforma, donde podrás encontrar un psicólogo que sea fit a ti, que sea ideal para ti, que te entienda y pueda comunicarse de una manera súper efectiva. Escríbenos en este correíto cualquier duda o consulta y con nosotros hasta el próximo masterclass. Les agradezco a todos. Muy buenas noches. Un placer. Buenas noches.